le doy gracias al Señor en este día, hermanos, porque a pesar de las cosas que suceden, a pesar de las circunstancias que cada uno, yo sé si que dijéramos, vengan cada uno a contar qué ha pasado todo este tiempo, 1 año y medio. Yo sé que hay muchos que lo han pasado bien mal. Lo han pasado mal, han tenido problemas, dificultades, pero por sobre todas las cosas, el Señor ha sido fiel. Y el Señor sigue siendo fiel. Y seguirá siendo fiel, bendito el Señor. Y teniendo conciencia de que lo principal de Dios para con nosotros no es que la pasemos bien aquí abajo, aunque Él es bueno y nos da tiempo lindo de pasar tiempo con nuestra familia y de gozarnos en muchas cosas. Pero ese no es el motivo por el cual Cristo vino a la tierra, ni para que nos hagamos millonarios, ni para que tengamos lo mejor de aquí de la vida. El principal motivo de Dios es llevarnos a la eternidad. Es habernos comprado a precio de sangre y llevarnos a su reino, bendito el Señor. Bueno, vamos a considerar la palabra del Señor en este día. El domingo pasado yo hablé de que, puedes poner un pelito más bajito, porque me siento como que estoy gritando y todavía no empiezo. El domingo pasado hablamos de que íbamos a decir de responsabilidades que tenemos en el reino, ¿cierto? Pero antes que eso, de hecho, tenemos responsabilidades en la Biblia lo dice en muchos momentos, pero veremos que la nueva identidad que tenemos en Cristo no es un asunto de ponerse un traje como quien se pone un uniforme o quien, tú sabes, el mecánico que va al trabajo va, tú sabes, igual que cualquiera de nosotros, pero resulta de que llega ahí y se pone un overall, tú sabes, y cambia digamos, la apariencia y también de alguna manera la identidad, porque ya no es la persona que iba pasando por ahí, sino el mecánico, porque anda con un overall. Entonces, pero no se trata la nueva identidad de eso, es mucho más, muchísimo más. Es un asunto de estilo de vida, pero un estilo de vida para siempre, o sea, de que cambiamos, el Señor nos cambia, nos transformó, y de ahí en adelante es sin parar. No es asunto, como digo, de ponerse un uniforme, un traje para el domingo y después cambiamos. Tenemos otra personalidad, tenemos otra forma de hablar, tenemos otra forma de comportarnos, tenemos muchas otras cosas así. Entonces, hermanos, hay una realidad, y yo voy a empezar por esto, no es el tema directo, pero voy a empezar por esto, para ponernos en una realidad que todos tenemos que enfrentar, aparte de la muerte, por supuesto. Está en 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es lo que dice, o sea, es un tribunal, y un tribunal significa juzgar, balancear algo. Si nosotros vemos en 1 de Corintios capítulo 3, del verso 11 en adelante, habla de un juicio, de este juicio que Dios va a hacer con los creyentes. Ojo, esto es para los creyentes, para los que ya pasamos a la presencia del Señor y estamos frente a Él. Pero va a haber un juicio. Él va a evaluar cuál fue nuestra vida aquí en la tierra. Entonces eso indica de que el Señor va a exigir de algo que Él ya dijo aquí en la tierra y de que está escrito aquí en la Escritura. O sea, Él va a pedir cuentas de algo. Lo que sí esto
si nosotros lo vemos así fríamente, es como vamos a ponerle comillas, es como una motivación para servir al Señor. Pero espérate, no es la idea de Dios, de que por temor le sirvamos. Y vamos a ver de qué se trata esta motivación y qué Dios nos da y qué Dios nos dio y qué Dios nos sigue dando para que nosotros no solamente tengamos una motivación de que nos van a juzgar y wow, el Señor me puede castigar por esto, voy a sufrir pérdida, como dice 1 Corintios capítulo 3, sufriré pérdida, aunque seré salvo de todas maneras. Entonces, vamos a ver de qué se trata, saber entonces que lo que somos en Cristo es lo que nos impulsa a servir al Señor. No es que por obligación voy a tener que servir al Señor. Y no me gusta, pero si nosotros consideramos lo que vamos a leer ahora, que habla de la identidad, de qué pasó, cómo fue el cambio, lo que el Señor hizo con nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta de que no solamente nos va a pedir cuenta porque se le da la gana, sino porque Él nos equipa, nos puso en una posición, nos dio una identidad tan tremenda de que somos no solamente capaces, sino empoderados por Dios para hacer el trabajo que Él nos dio a hacer. ¿Se entiende más o menos? Amén. Qué bueno, entonces vamos al tema. Vamos a orar antes de leer la escritura que vamos a considerar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de tener frente a nosotros tu propia palabra, Señor. Lo que tú dejaste, Señor, escrito por inspiración del Espíritu Santo, Señor. Dios mío, te damos gracias por este privilegio que tenemos, Señor, de servirte, Dios mío, de poder, Señor, tener esa gracia tuya, Señor, en nosotros, para estar hoy aquí, Señor, considerando tus palabras, Señor, poniéndote a ti en primer lugar ante cualquier otra cosa, Señor. Y te damos las gracias porque sabemos que tu palabra nos habla y sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a considerar escrituras que siguen a continuación de eso que leíamos en 2 Corintios, el capítulo 5, y vamos a empezar por el verso 14 en adelante. Vamos a leer todo esto hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Qué tremendo! Bendito el nombre del Señor. Si nos venimos a dar cuenta, hermano, las Escrituras, vamos a tratar de ver versículo por versículo, porque esto, a veces nosotros tomamos los versículos y los damos y tienen validez porque es la palabra del Señor. Y si lo aplicamos bien, gloria a Dios. Pero tiene mucho más sentido cuando nosotros tomamos el pasaje y lo tomamos y empezamos a leerlo y a pedirle al Señor revelación. Y podemos ver que hay mucho más que en el antes y en lo que dice después de lo que solamente dice un versículo. Veremos lo que comenzamos a leer, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Esa palabrita no es, tú sabes, no la usamos mucho comúnmente. ¿Cuántos han dicho esa palabra esta semana? Yo creo que nadie, a no ser que hayan leído la Escritura en voz alta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto, el original, lo real, ¿qué quiere decir? Fíjate bien, el amor de Cristo nos obliga, o sea, por lo que Él ya hizo por nosotros, nosotros nos sentimos no como una obligación de hacerlo, sino que el amor de Dios, el amor de Cristo, el amor que tuvo para con nosotros, de haber muerto por nosotros, cuando nosotros éramos enemigos de Dios. O sea, Él murió por sus enemigos, éramos nosotros. Entonces, considerando el amor de Dios, ese amor a nosotros nos obliga a hacer lo que sigue a continuación. Y cuando dice aquí la Escritura, pensando esto, yo leí bien el original e incluso la NBI, dice, estoy convencido de esto. O sea, no es que solamente yo piense y se me ocurran cosas, porque muchas personas piensan que, creen que lo que piensan muchas veces es revelación de Dios y a veces es su propia mente carnal, ¿cierto? Pero aquí dice la Escritura, estando convencidos que si uno murió por todos, todos murieron. Primero entonces, ¿cómo yo averiguo ese amor? Porque, ¿qué te digo? Si nosotros nos disipamos mucho en la corriente del mundo, y no digo eso a nivel de pecado, sino en el día a día, nosotros perdemos como el sentido de la redención en nosotros. La perdemos, se nos olvida, por eso venimos a la iglesia y qué bueno que venimos, y yo felicito a los que vinieron, ¿cierto? A los que se inscribieron y vinieron, pero aún veo por lo menos 10 sillas vacías. Claro, hay hermanos que están en otros asuntos aquí en la iglesia trabajando, los servidores y todo eso, pero aquí en la sala. ¿Y de qué forma nosotros podemos reconectarnos con el sentir real de lo que significa el amor de Dios con nosotros? Y yo lo vi de esta manera, hermano. Cuando nosotros nos hincamos a orar, pero no a pedir algo, sino a buscar esa presencia del Señor, a buscarlo a Él, no a pedirle cosas, sino a buscarlo a Él, porque Él es Dios. Cuando nosotros nos ponemos a orar con esa sinceridad, abrimos el corazón y dejamos que el Espíritu Santo nos revele quiénes realmente éramos, cuán pecadores hemos sido nosotros, cada uno de nosotros. Y yo no estoy hablando de grandes, y voy a abrir y cerrar comillas, testimonios así de personas que han sido malas o criminales o lo que sea. No, estoy hablando de nosotros, nuestra naturaleza carnal, que de por sí es enemistad contra Dios. Esa naturaleza es enemistad contra Dios. Y si nosotros nos ponemos a meditar, tú sabes, yo lo creo de esta manera y lo he experimentado de esta manera. No podemos evitar incluso hasta llorar, hasta ver que realmente un Dios tan grande, tan tremendo, tan lleno
de poder, de gloria, que hizo los cielos y la tierra y con solamente su palabra permite que todo esto subsista. Entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, hermano, ese amor, porque vemos que todo esto fue por amor, y lo leeremos más adelante, o ya lo leímos, en el verso 18 decía, y todo esto proviene de Dios. Nadie buscó a Dios, nadie. Él nos encontró. Él de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo para que muriera por nosotros, cargó el pecado de todos nosotros. Por eso aquí dice la Escritura que si uno murió, todos murieron. O sea, el poder de la redención fue no solamente por un grupo, como algunos lo predican o lo creen. Respetamos todo lo que crean dentro de la teología cristiana, pero aquí la Escritura me está hablando de que el Señor dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces pensar en ese amor tan grande nos hace a nosotros reaccionar, como el apóstol Pablo aquí dice, estando convencido. O sea, el amor de Dios nos obliga, o sea, nos pone en una posición de deudores. Aunque la deuda fue pagada, nosotros con nada podríamos pagar ese amor de Dios. De hecho, a veces, incluso si pensamos en las proezas, entre comillas, que nosotros hemos hecho, o las cosas que hemos hecho por el Señor, o el trabajo que hemos hecho por el Señor, y decimos, wow, qué lindo, porque miro hacia atrás y qué lindo, pero todo eso no nos alcanza para nada frente al pecado que hemos tenido, con el cual nosotros nacimos. Entonces no alcanza con todas esas victorias o glorias o galardones que nosotros podamos tener. Por eso él mismo dice, estando convencido. Por ese amor tan grande, yo estoy convencido que soy deudor de Cristo. Que si Él murió, todos morimos. Ya se acabó ese hombre que yo era, porque Él ya me perdonó. Él ya murió por mí. Por lo tanto, ya no tengo nada que ver con esa criatura que era. Por eso sigo leyendo. Dice, por todos murió. Cuando decimos por todos murió, se podría dar, bueno, se da la realidad de que Él murió por toda la humanidad. No solamente por un grupo, como decía anteriormente. Él murió por toda la humanidad. Lo dice la Escritura y lo voy a leer en 1 de Juan 2, hablando de Cristo, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, lo que pudo satisfacer a Dios por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, hubo suficiente poder en la sangre de Cristo, gracia de Dios, para perdonar los pecados de todo el mundo, pasados, presentes y futuros. El problema es que no todos creyeron o no todos creen. Pero ahí va también lo que viene a continuación, más adelante, de nuestra responsabilidad en todo esto. ¿En qué el apóstol Pablo decía que ese amor lo constriñe, lo obliga y lo hace naturalmente estar convencido de algo grande que Dios hizo en nosotros? Entonces, por todos murió. Ese sacrificio fue suficiente, pero dice ahora, y aquí aclara bien, que no es, o sea, que si murió por todos, no quiere decir que todos se van a ir al cielo, sino que por todos murió para los que viven, porque Él murió y resucitó. Entonces, para los que viven, y esos son los que te incluye a ti, me incluye a mí, aquí lo especifica clarito, que es aquel que
ha creído en Jesucristo, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre solamente. O sea, hay suficiente poder para tú anunciarle al mundo y que todo aquel que crea en Él pueda tener vida eterna. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el Señor. Y ahora viene esto que es tremendo, hermano. En el verso 15 nos habla de qué se trata esto de que si Él murió, ya todos morimos. O sea, morimos al pecado, porque el pecado fue juzgado en el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, para el pecado nosotros estamos muertos. Por eso dice la Escritura, consideraos muertos al pecado. Consideraos ya muertos al pecado. Pastor, pero yo igual tengo tentaciones y peco. Bueno, pero la Escritura nos dice que nosotros nos consideremos muertos para que, si nosotros entendemos de que no somos las mismas personas desde que hemos creído en Jesucristo, ahora, haciendo la salvedad de que tú realmente has creído en Jesucristo, que tú lo has recibido, que tú realmente tienes una comunión con el Espíritu Santo que mora en ti, es para ti esta palabra. De lo contrario, la palabra que sigue más adelantito será para ti. O sea, de que te vengas al Señor y te reconcilies con Dios. Pero aquí dice para los que viven. Y en Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, no es salvo. Y en el verso 15 nos dice claramente, para los que viven, ¿cuántos viven en Cristo Jesús? Dígalo amén, con fe. Si tú lo has creído en el Señor, no tengas duda. Y si tienes duda, está en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. Y con el Espíritu Santo, que es el tremendo, bendito el Señor. Entonces dice, para los que viven, ya no vivan para sí. Aquí está haciendo una cosa bien drástica. Drástica. No vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta? Entonces se da, o sea, esto tiene que ver con esa escritura que dice, ¿no sabéis que no sois vuestros? Que fuimos comprados a precio de sangre, que no somos nuestros. Nosotros estábamos camino en esa carretera ancha, directo al infierno, sin ningún problema. Tranquilamente caminando por el mundo, directo al infierno, a la condenación. Sin embargo, aquí dice la palabra del Señor, para los que viven, los que tienen la vida de Cristo dentro de ellos, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nuestra vida como tal, muchas personas están aburridos de, no me gusta esta vida que tengo, estoy aquí, acá. Bueno, tengo buenas noticias que darte. Porque tu vida como tal, la que tenías, la que tienes de existencia, ya no es más. Ya se acabó. It's finished. Se acabó. Según la palabra del Señor dice que ya no vivamos para nosotros. No quiere decir, hermano, que tú vas a andar todo el día así y ya no puedes ni comer ni nada, ni puedes reírte. No, tranquilo. Es que nosotros no vivamos para esa naturaleza, esa identidad que teníamos, para que ya no vivamos para eso. Entonces la antigua identidad quedó atrás. Entonces Dios nos está invitando, hermano, a través de este amor tan grande, a vivir realmente una vida nueva, aún aquí. Y aún tú puedes decir, puedo comenzar una vida nueva. Tú sabes que con esto de la pandemia, hasta se pusieron más tímidos ustedes, hermano. No escucho la amén. O sea, yo entiendo, hermano, entiendo que están tímidos, extraños, sí. Wow. ¿Qué se hará? No quiero
romper los códigos del gobierno, de la pandemia, entonces estoy así. Sonría que el Señor le ama. Aún detrás de esa máscara sonría que el Señor le ama. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermano, el tema este de la pandemia ha hecho que muchas personas, tú sabes, tenemos que recomenzar algo. Ahora mismo estamos, este es el tercer culto presencial, estamos recomenzando la iglesia. No damos por sentado de que, bueno, abrimos la iglesia y se va a llenar y todo. No, no, porque hay muchas personas que han sido heridos por la pandemia, física y mentalmente, económicamente también. Muchas personas han quebrado su negocio, lo que sea, han perdido su empleo. Entonces es un recomenzar. Y qué bueno que Dios nos dé esta palabra y nos diga, mira, la vida que tú tenías ya no corre. Tienes la oportunidad de vivir una vida nueva. Aún no tienes que esperar morirte para empezar a vivir y a disfrutar, a reconocer, a estar convencido del amor de Dios para con tu vida. De que Dios realmente te ama y que no es una palabrita cliché, una palabrita que se da así para que, tú sabes, para adornar un poquito el mensaje. No, no, Dios realmente te ama y te amó tanto que te lo probó, hermano. Romanos capítulo 14, verso 8. Mientras lo buscan, digo por consiguiente entonces a los hermanos que están en la casa y que algunos, pues, como dije, han sido heridos, han sido afectados fuertemente en su economía, algún familiar que han perdido, etcétera. Entendemos entonces, hermanos, que eso ha afectado a todos, pero yo les digo, como pastor de esta iglesia, que empiecen a sacudirse un poquitito, tomen en cuenta estas palabras y empiecen a sacudirse un poquitito la pandemia. La pandemia puede durar siempre. Puede venir esta y después nos ponen otra. Tranquilo. Primeramente nosotros sabemos que no somos de aquí y que nos tenemos que ir un día. Pero esto no es tampoco para amedrentarlo, es para decir que nos acostumbremos a que el mundo ha cambiado, a que las cosas han cambiado, a que no sabemos, tenemos incertidumbre de lo que va a pasar con el gobierno, la política, etcétera, la economía. Pero yo les digo a los que están en casa, ¿dónde están los que están en casa, señor director? No sé, ¿están aquí o están allá? Están aquí, ok. ¿Por qué no me pone esa cámara? Póngame esa cámara para decirle más directo. No estoy bromeando, es una cámara que hay ahí, hermano. Yo les digo directamente, hermano, y ahora se los voy a decir indirectamente de acá. Hermano, sacúdase la pandemia. Deje ya, y lo digo con mucho respeto, porque mi esposa perdió a su hermanito. Digo mi hermanito, el 50 y algo, es que nosotros lo criamos en Miami. Por más de 10 años lo tuvimos desde chiquito. Y él falleció estos días. Pero yo digo, sacúdase, hermano, incluso séquese las lágrimas. Si va a llorar más, llore más. Es justo también que lo haga, no hay problema con eso. Pero vaya sacudiéndose, hermano. Y vaya teniendo conciencia de que Dios nos está dando por esta palabra un nuevo estilo de vida. Para que ya no vivamos como vivíamos antes. Para los que viven, ya no vivan para sí, no vivan en el recuerdo de lo que fueron, de lo que pasó, de lo que no pasó, de lo que debería haber pasado, etcétera. Ya se sacudan eso y vivan de acuerdo a lo que dice la palabra, para que vivan para Él, porque eso es lo que el Señor nos manda. Y no es que nos obliga con miedo de que nos va a juzgar. Él nos está diciendo que por amor nosotros tenemos que comprender de que ese amor nos obliga a nosotros a cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Y voy a leer la escritura que les dije que buscaran. Romanos 14, 8. Pues si vivimos
Para el Señor vivimos. Eso lo hemos dicho muchas veces. Ahora empecemos a practicarlo. Si vivimos, si estamos vivos los que hemos sobrevivido a la pandemia, vivamos para el Señor. Para el Señor vivimos. Que no sea un cliché, un versículo más que me sé de memoria. Y si morimos, aleluya, para el Señor morimos, hermano. Ahí nos graduamos, ahí gloria a Dios, se acabó el llanto y el lloriqueo y todo el lío. Pues así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ya no vivamos para nosotros porque no somos nuestros, somos del Señor. Entonces, sea que vivamos, sea que muramos, sea el Señor, eso sabe que está sujeto a cambio. Hoy estamos aquí, mañana no estaremos. Lo principal es que tengamos claro de que si somos del Señor, somos propiedad del Señor, entonces nosotros no nos mandamos a nosotros mismos ni tenemos derecho de nosotros programar nuestra vida a espaldas de lo que Dios diga o lo que Él tenga dispuesta con nuestras vidas. Y no me refiero, porque hay jóvenes aquí entre nosotros, jóvenes, de que están estudiando, tienen anhelos, tienen, tú sabes, una carrera, todo está lícito totalmente. Nosotros, hermanos, quiero decirles que sabiendo esto, que nos vamos pronto y todo eso, y que Cristo viene pronto en cualquier momento, lo decíamos el otro día conversando con el pastor Rafael, al cual le mando muchos saludos a él, a la hermana Violeta, que ha tenido buenas noticias de todo lo que le aquejaba y todo eso, a pesar de que todavía sigue con dolorcito ahí, pero está mucho mejor y pronto vamos a tener la noticia o la sorpresa de tenerlo aquí en vivo y en directo. Que el Señor cuando venga nos encuentre haciendo así, nos encuentre haciendo su voluntad, no nos encuentre de brazos cruzados, ya pues Señor apura de que estoy esperando, no, nos encuentre haciendo su voluntad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahora viene esta escritura, el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, de ahora que estás recibiendo la noticia de parte de Dios, de aquí en adelante, from now on, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Pastor, pero ¿cómo? O sea, ya no me va a saludar. No, tranquilo. Tú entiendes lo que te quiere decir el Señor. De que ya no importa lo que fuiste, si fue negativo lo que fuiste, it's over, pasó, ya se acabó. Si fue tremendo lo que hiciste y todo, también se acabó, así que no vivas de las glorias pasadas. Porque eso nos hace lamentarnos, nos hace estar disconforme con Dios. Entonces, de hoy en adelante a nadie conocemos según la carne. Hoy yo te conozco como un hijo o una hija de Dios. Y con el respeto te tengo que tratar, y con el respeto nos tratamos mutuamente, y por eso nosotros venimos y nos congregamos delante del Señor, no porque me guste la iglesia o le tenga buena a la persona o venga a ver a tal persona. Fíjate que la pandemia, mira, ha cortado muchas de esas cosas. Todas esas cosas, aquí están los que quieren estar hoy. Punto. Porque incluso hasta hay un trámite que hacer para venir. O sea, hasta le pusieron la vara un poquito más alta. Para que los que realmente quieren venir, vengan. Bendito el nombre del Señor. Entonces no conocemos a nadie según la carne. Ya no nos relacionamos de acuerdo a tu antigua identidad. No me interesa quién tú eras. Con el debido respeto te digo. Si tú le fallaste al Señor, mira hermano, aquí nadie sale, mira, el último apaga la luz si alguien tiene, parafraseando eso de que tire la primera piedra, bueno, el último apaga la luz. Porque aquí nadie es inocente.
Pero lo más lindo es que vemos ahora, no te vemos en la carne, sino vemos hijos, hijas de Dios, potenciales siervos y siervas del Señor. Peligro inminente para el infierno. Porque lo que el Señor nos está dando con esto es para que entendamos que lo que Él nos pone como un deber de servicio no es que estamos por obligación y si no, no nos vamos al cielo, sino porque nos amó tanto. Y queremos entender ese amor, hermano. Cuando tú empieces, como yo te decía y lo vuelvo a repetir, que te arrodilles y empieces a decirle, Espíritu Santo, revélame ese amor, revélalo, Señor. Quiero saberlo, Señor. Yo quiero saber, Señor. Yo quiero entender en mi espíritu cuánto tú me amas, Señor. ¿Por qué tú me amaste tanto? Y hermano, yo te digo, prepara un pañuelo al lado tuyo porque las lágrimas van a salir, hermano. Primero Dios te va a mostrar lo indigno que tú eras. Y luego te va a mostrar lo grande y maravilloso. Que Él inició esta historia de amor, hermano. Nadie lo buscó. Nadie. Él inició esto, hermanos. Así que, de modo que si alguno está en Cristo, verso 17, nueva criatura es. Ya, eres nuevo, hermano. Eres nuevo. Así que sacúdete el pasado, sacúdete la pandemia, sacúdete todo. De hoy en adelante, dice la Escritura. Bueno, de ahora en adelante comienza un nuevo capítulo en tu vida, el capítulo final, porque de aquí no tiene que cambiar nada en tu actitud hacia Dios. De modo que si alguno está, y recalco esta palabra está, es una posición. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya eso murió para Dios, eso fue clavado en la cruz. Todo el prontuario tuyo y mío fue clavado en la cruz y ya las cosas viejas para Dios pasaron, hermano. Deja de estar pegado al pasado. No sé por qué digo esto, pero no sé si hay alguien que está escuchando a través del internet o aquí en la sala, pero deja de estar pegado al pasado. Sacúdete para que puedas adoptar la nueva identidad que tienes. No puedes tener dos identidades al mismo tiempo. Por eso dice el Señor, si alguno está en Cristo. Eso quiere decir, hermano, que es una posición. Entonces eso nos muestra aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nos muestra entonces dos grupos de personas en el mundo. No dos religiones, dos grupos grandes de personas. El más grande, los que no están en Cristo. Y ahí tenemos que apuntar nosotros. Porque yo tampoco estaba en Cristo y el tío de mi esposa, sin ser un titulado, sin ser un gran maestro en la Escritura, un hombre sencillo e inclusive pobre físicamente, económicamente, se tomó la molestia, o mejor dicho, se tomó el honor de creerle a Dios y él me predicó el Evangelio. Por eso no tenemos tampoco tenemos que sacudirnos la idea esa del club exclusivo llamado Renacer. No, esto es un club inclusivo donde nosotros tenemos las puertas abiertas y no solamente aquí en la iglesia, sino tú tienes que tener tu corazón también abierto para también decirle a otro lo que alguien se tomó la molestia en decírtelo a ti. Entonces, hermanos, vamos a ver otro versículo que es importante. Con respecto a esto de que está en Cristo. Mira, Hechos 17, 28. Porque en Él, ¿en quién es Él? Cristo. En Él vivimos. En Él estamos, hermano. Mira, en Él vivimos. De hecho, Él dijo, fuera de mí, nada podéis hacer. El que no permanece en mí, se seca. En Él vivimos y nos movemos. O sea, ya no te mueves solo porque ya no somos nuestros. Nuestra agenda está en las manos de Dios. En Él nos movemos y somos. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios.
En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Esa es la primera parte del versículo. Entonces, en Él que fuimos reconciliados, debemos permanecer en Él, porque esa es nuestra posición. Si alguno está en Cristo, no es que estuvo en Cristo, no es que piensa estar en Cristo, no, está hoy. Solo hay dos tipos, como dije, de identidades fuertemente marcadas: los que están en Cristo y los que no están en Cristo. No es que la religión y que la teología, aquí la división es muy clara. El Señor dijo: ovejitas o cabritos, trigo o cizaña, frío o caliente. Nada de intermedio. Son dos divisiones muy clarísimas. O sea, la división es muy clarísima. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. Él se encargó de... Hermano, es como que el banquero al cual tú le debes o le debías o le deberás, no sé cómo es la cosa, que el dueño del banco viniera a golpear a tu casa y te dijera: hermano, o hermano, no, caballero, señorita, señora, yo tengo la voluntad de que estemos a cuenta. ¿Me entiende? El Señor inició esto, Él. Nosotros éramos los deudores y Él inició esto, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. La palabra medio ahí no está en Reina Valera, pero sí está en otras, en los originales, y en la NBI lo dice clarito. Nos reconcilió por medio de Cristo. O sea, Él envió a Jesucristo para poder reconciliarnos con Él, porque Dios no podría tratar donde está el pecado. Si el pecado es muerte, separación, pero Él hizo el plan perfecto para poder adoptarnos como hijos suyos. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Alguno dirá: bueno, ese versículo es para los pastores, esa parte es para los pastores. Ahí yo no entro. No, ahí tú entras, hermano. Porque si tú fuiste reconciliado, tienes la capacidad y el poder y la gracia de Dios para reconciliar a aquellos de ese grupo grande de personas que no van al cielo, que van por esa carretera ancha, que no andan por el camino angosto, ni entraron por la puerta angosta, y que van camino a la perdición, incluso familiares cercanos tuyos. Así que no hay tal de eso de cuando se mueran vuela alto y tengo un angelito en el cielo. No, se fue al infierno. Si se fue sin Cristo, hermano, es drástico. No es lo que quisiéramos oír, porque eso derrumba muchos mitos que tenemos en la mente. Pero la palabra del Señor rompe. Es como espada de dos filos y tiene el poder de romper todos esos mitos. Echarlo al suelo, hermano. Y que tenemos una responsabilidad. No podemos seguir dándole y dándole. Total, yo los amo tanto a mis familiares que yo también me pongo como ellos. Está bien, tú no vas a llegar con una Biblia así a un asado de los familiares y ir a pegar bibliazo a toda la gente. No, pero sí tienes que considerar en todo momento que tú no eres tuyo, que tú eres de Dios. Y que por amor a Él y por haber sido reconciliado y por esa gratitud que hay en nuestro corazón, nosotros también tenemos la deferencia de hacer llegar estas buenas noticias que la gente no las sabe. Ellos saben que tú eres un religioso solamente. Y te hacen así cuando vienen muchas veces. ¿Por qué así, hermano? Porque hemos tenido una mala actitud en el pasado. Pero tenemos que entender la palabra de Dios. Él nos encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, porque ya estamos reconciliados, no vamos a sentarnos. Por eso va a haber un juicio a los cristianos, a los que ya llegamos al cielo, para ver cómo estuvo la cosa. Si tú viviste para ti o viviste para lo que el Señor te está diciendo que vivas.
Y hermano, no estoy imponiendo carga. El Señor dijo claramente, tomad mi yugo sobre vosotros. Y cuando decimos yugo, nos imaginamos un tronco pesado, tallado de una manera que cabe en la cerviz del animal y que se lo ponen ahí, que wow, y van así arrastrándose. Pero dijo el Señor, aclaró bien. Mi yugo es suave y ligera mi carga. O sea, cuando hay dos bueyes enyuntados, si hay un buey nuevo, lo ponen con un buey viejo. No vamos a decir viejo, maduro, antiguo. Ahí está mejor. Claro, porque el buey antiguo tiene sabe cuál es el surco, sabe cómo manejarse, sabe. Por eso, hermano, si alguien te corrige algo, no lo mire así con la cara de, tú sabes, chi. Esa onda, tú sabes, chi. O sea, ¿qué te he creído? No, es un hijo de Dios que te está ayudando para que no te desvíe, hermano. Si te están corrigiendo algo, sé humilde. Amén. Entonces, el buey nuevo va a tender a irse para donde quiere, porque esa es la tendencia. Libertad, somos libres, un mundo libre. No, tú no eres libre, tú eres de Cristo. Si estás en Cristo, tú no eres tuyo. Y cuando el buey joven trata de descarriarse del surco, pues el buey nuevo, como están enyuntados, le hace así nomás, ¡pum! Listo, se acabó el rebelde y sigue la huella. Entonces, hermanos, entendemos que el Señor nos dijo eso. Si nos dio un ministerio, no es para poner carga. Nos dio un privilegio que ni los ángeles lo tienen. Los ángeles quisieran tener, Padre, danos a nosotros porque nosotros podemos hacerlo rápido. No, tranquilo. Un ángel después va a predicar el evangelio eterno, dice en Apocalipsis. Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ese trayendo el evangelio eterno. Eso al final. Pero ahora mismo los ángeles no tienen este privilegio. Solo tú y yo lo tenemos, hermano. Ay, Padre. Así que, verso 19. ¿En qué consiste el ministerio de la reconciliación? Aquí. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a ese mundo pecador, a todo aquel que cree, reconciliándolo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Te das cuenta, hermano? Si ya el Señor te dice que eres nuevo, eres nuevo. Deja de lloriquear por aquello que tú hiciste. Es bueno, sí, saber lo que nos perdonó el Señor, para ver el inmenso amor que Él tuvo con nosotros, pero no para andar con cargo de conciencia. Porque la sangre de Cristo no solamente perdona nuestros pecados, sino que tiene la capacidad de limpiar nuestras conciencias. Entonces dice aquí la Escritura que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿Quién está en Cristo aquí de esta sala? Amén. El Señor siempre toma la foto cuando se levanta las manos. Y también en la audiencia a través del internet, nos encargó a nosotros, a los que estamos en Cristo, nos encargó, a los reconciliados con Dios, nos encargó el ministerio, la misión, el alto privilegio de la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores. Hey, hermano. Ya no eres un pobre y triste pecador que el diablo tira cuando quiere. No, eres un hijo, una hija de Dios, un ministro, una ministra de Dios, un embajador, una embajadora de Dios. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo, no en tu nombre, no en tu capacidad, no en tus logros, sino en nombre de Cristo. O sea, somos representantes.
¿Y qué es un embajador? Es un diplomático de un alto nivel que representa a un país entero, hermano. Y que tiene la capacidad de negociar, de hacer pactos de paz o declarar la guerra cuando lo envían, etcétera, porque es un embajador. Y tú eres un embajador del reino de Dios, no un embajador de una iglesia, digo local, porque somos parte de la iglesia de Cristo. Pero sí eres un embajador del reino de Cristo. El embajador, fíjate que tiene inmunidad diplomática, ¿sabías tú? Un embajador tiene inmunidad diplomática, quiere decir que nada le puede tocar porque él está cubierto con esa autoridad delegada que le dio el presidente de un país o el rey. Y estas características no solamente tiene inmunidad diplomática, sino que es suplida todas sus necesidades por el país que lo envía. O sea, tú no te preocupes de qué vas a comer mañana ni qué vas a hacer, porque ya estás en Cristo. Y Él tiene cuidado. Si tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de ti, hermano? Por lo tanto, hermanos, si somos embajadores, aquí Pablo se ve, el apóstol Pablo, que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, se ve como alguien que sirve aquí en la tierra, que es extranjero en una tierra, porque ya no somos del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. O sea, somos embajadores del reino de Dios aquí en este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Somos de Dios. Entonces, y él es representante, él lo hacía ver aquí como representante del rey, directamente. Y el rey tiene un mensaje tremendo. Y que nos puso a nosotros esa alta labor de poder nosotros decirle al mundo que hubo un Cristo maravilloso paseándose por aquí, por la tierra, por Israel, por la tierra de Israel. Dios hecho hombre, Emmanuel, que vino a vivir y a predicar el evangelio, las buenas nuevas, que Dios estaba reconciliando al mundo en su cuerpo de carne y lo llevó a la cruz, y en la cruz cargó el pecado de todos nosotros. Esas noticias muchos no las saben. Ellos saben que tú eres un religioso, pero no tienen idea de por qué tú cambiaste de vida. Y es necesario, hermano, que tomemos esa responsabilidad. Decimos, pastor, mira, con suerte yo puedo estar aquí hoy. Tengo muchos problemas, pastor. Yo no puedo hacer eso. Yo no te digo que Dios te va a juzgar por eso. Yo te digo que Dios te ama tanto. Y que ese amor te obliga. Ese amor que Él tuvo para contigo te obliga. Y que si haces las cosas por amor, tú vas a tener un gozo inefable. Hermano, no hay nada, y lo digo no como un cliché, lo digo por experiencia, no hay nada más lindo que predicar el evangelio a una persona y que esa persona se convierta a Cristo y que esa persona reciba a Cristo. Eso es la labor más tremenda en la vida, es lo más importante que alguien puede hacer en esta vida, hermano. Si tú no lo has experimentado, joven o hermano, hermana, yo te invito a que lo hagas. Pastor, y no sé cómo. Gloria a Dios, porque mientras más débil eres, mejor, porque no pones de tus palabras y dejas que el Espíritu Santo, ora primero, instrúyete cómo hacerlo, pero principalmente no te apoyes en tanto en las cosas humanas, sino en lo que Dios ponga en tu corazón. Y tú vas a ver cómo las vidas se convierten. Tú vas a ver cómo tienes una razón de vivir mientras estamos esperando al Señor. Tienes realmente algo que Dios puso en tus manos y que no es una religión, sino que puso el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que parar aquí, hay más, pero como siempre el Señor nos pone, tú sabes, a decir lo exacto y punto. Así que yo quiero decirte, hermano, primeramente, tenemos una labor que hacer, pero vamos a empezar por esta parte.
si tú no estás reconciliado totalmente con Dios, este es tu momento. Este es tu momento de poder decir, Señor, yo quiero sacudirme de todo lo que el pastor decía y comenzar de nuevo. Qué rico comenzar de nuevo, en cero, de cero para adelante. Pero es necesario que te reconcilies con Dios. Vamos a orar ahora mismo y le vamos a pedir al Señor, si tú eres esa persona que está viendo en internet o está aquí en la sala, que necesita reconciliarse con el Señor, este es tu momento. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos las gracias por este privilegio de haber recibido tu amor tan grande y que alguien se haya preocupado de darnos las buenas noticias, Señor, de que había disponible una reconciliación, lo cual ni todas las religiones del mundo han podido hacer, Señor, porque solamente Cristo Jesús pudo reconciliarnos contigo, Señor. Yo te pido, Dios mío, por las vidas que están tristes, Señor, por aquellos que están quizás viendo en el internet, Señor, y que están desmoralizados, desanimados, que han vuelto atrás quizás al pecado, Señor. Dios mío, te pido, Señor, humildemente, Dios mío, que tú le des esa gracia, que se reconcilien hoy contigo, Señor. Padre, yo te pido por ellos, Señor, aquellos que están heridos, aquellos que están tristes, Señor, que la están pasando mal, Señor. Dios mío, que ellos tengan la gracia de reconciliarse contigo hoy y comenzar a vivir nuevamente y comiencen a abrazar tu palabra y a creerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias por este privilegio, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso grande al Señor. Amén.